ustedes entonces a Gloria Burto y su charla Inteligencia Artificial optimizando procesos de la industria chilena. Bienvenida, Gloria. Hola, buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación, estuvo muy buena la charla de Chihao, muchas gracias por eso. También muy bueno que pudo explicar un poco lo que tiene que ver con inteligencia artificial, porque, bueno, yo voy a seguir hablando del tema. La diferencia sí que yo voy a hablar un poco más de aplicaciones que nosotros estamos utilizando ya en la industria en Chile. Eso es como... Perfecto. Coméntame entonces cómo seguimos. Yo ahora empiezo ¿cómo se llama? A compartir mi pantalla. Ya, genial. Entonces, comencemos. Bueno, mi nombre es Gloria Burto, yo soy gerenta de desarrollo de negocios de Multimind y hoy día vamos a hablar sobre cómo la inteligencia artificial optimiza entonces los procesos en la industria chilena. ¿Ya? Entonces, comenzando. Bueno, como esto es una breve introducción a qué es la inteligencia artificial, muchas gracias a Chihao por darle una buena explicación, no lo podría haber hecho mejor. Explicar un poco, sí, que dentro de lo que es la inteligencia artificial, que ya vimos recién, existen distintos tipos de modelos de inteligencia artificial, ¿ya? Nosotros en Multimind utilizamos los que son el aprendizaje supervisado, semisupervisado, y también, a ver si esto se... lo muevo, ya. Y también lo que es el aprendizaje reforzado, ¿ya? Estos son técnicas distintas que se utilizan para crear modelos de inteligencia artificial. Y como bien nos explicaron en la charla anterior, esto puede tener distintas aplicaciones. Entonces, se pueden aplicar tanto para el análisis de imágenes, para el sonido, para el texto, para cualquier tipo de datos, incluso para reconocer el lenguaje natural de las personas en distintos idiomas, y también para los juegos de video, para cualquier tipo de juego. Ya, lo comento el tema de los juegos porque también hemos visto en algunos casos, por ejemplo, que varias noticias relacionadas a eso. Ya, entonces, ¿qué hacemos con esto? Bueno, hay distintos tipos de procesos, dependiendo del tipo de modelo que uno quiere crear, pero el que nosotros utilizamos es el siguiente que estamos exponiendo, que estoy exponiendo. Entonces, lo primero, para poder crear un modelo de inteligencia artificial, lo que se necesita es la recopilación de datos, una gran cantidad de datos, miles de datos, ¿ya? Igual la cantidad depende del tipo de función que nosotros queremos que nuestro programa realice. Luego, de hacer la recopilación, se hace un análisis de los datos, si es que son datos puros, ¿cierto? O el etiquetado, si es que estamos hablando de imágenes o sonido. Esto se hace con un proceso manual a través de las personas. Entonces, finalmente somos las personas, que generalmente se busca un experto en el problema en particular, para que pueda enseñarle a este programa computacional a poder después reconocer estos patrones que nosotros estamos buscando. Luego de este análisis se toma el 80% de los datos para entrenar el modelo, ¿ya? Que esto es un programa, como ya explicaron anteriormente, donde se le enseña, estas son la entrada y esta es la salida. Esto es lo que yo tengo y esto es lo que quiero obtener. Y con esos datos entonces se entrena el modelo. Para eso se utilizan computadores especiales con tarjetas de video potentes para poder hacer un procesamiento de esta gran cantidad de datos. Luego pasamos a las pruebas del modelo. Con un 20% de estos datos que ya están preanalizados, se prueba el modelo. Generalmente cuando son predicciones, entonces yo predigo esos datos pensando que no los conozco y luego los comparo para ver lo que predijo mi modelo versus lo que realmente era. Y así entonces uno puede encontrar cuál es el porcentaje de asertividad de tu modelo predictivo. ¿Ya? Este mismo proceso sirve para datos, sonido en general. ¿Ya? Y finalmente, cuando uno ya tiene esos valores, puedes entonces hacer evaluación. Por ejemplo, si está bien la arquitectura que utilizaste, si necesitas poner más capas o no, si necesitas más datos, generalmente los porcentajes de asertividad van mejorando a medida que tú tienes más datos en la red. Y si también a lo mejor te faltaron considerar otras variables, ¿ya? Eso es lo bueno de que esto es un proceso iterativo, muy parecido a un experimento con base científica, donde uno empieza con una hipótesis. Por ejemplo, si quiero predecir las ventas de una empresa, puedo escoger un montón de variables que creo que influyen en eso, y a través de este proceso iterativo voy descubriendo cuáles realmente sí afectan.
¿ya? Bueno, este es un ejemplo de los programas que se utilizan, al menos de los que nosotros utilizamos, para etiquetar las imágenes, ¿ya? Lo comento más que nada porque cuando uno utiliza esta palabra, la gente no se imagina qué es lo que es. Etiquetar se refiere a que cuando yo tengo una imagen, directamente utilizando este programa, marco en él entonces qué es lo que yo quiero detectar. En este caso es un trabajador en una planta, que es para un proyecto que ya les voy a mostrar más adelante. Y entonces el programa, por un lado, reconoce la ubicación en la imagen de esta persona, le asocia una característica que es la que yo estoy buscando, como en el caso que había mostrado Chihao, podría ser perro o gato, ¿cierto? En este caso es un trabajador, y finalmente esto se va creando. Aquí se ve un listado porque para poder hacer un dataset, o sea, un set de datos de entrenamiento, se tienen que utilizar muchísimas imágenes, miles de imágenes, mientras más es mejor, ¿ya? Entonces, bueno, en este contexto, esto es un poco, más que nada, lo anterior era qué es la inteligencia artificial, un poco bajándolo a la práctica, cómo se utiliza, pero nosotros somos Multimind, ¿ya? Es la empresa de la que hoy día voy a hablar, donde yo soy la gerente y una de las fundadoras. Somos especialistas en análisis de imágenes y predicciones con inteligencia artificial, ¿ya? Solo en estas áreas somos más especialistas, porque hay muchas áreas, como comentaron anteriormente. Y bueno, contar un poco el contexto de nuestra historia, de cómo nosotros hemos trabajado con la industria y cómo esto puede ayudar, o sea, cómo estamos ayudando actualmente a la optimización, para que ustedes puedan ver casos reales de cómo se está introduciendo hoy en día en Chile, ¿ya? No solo afuera, que generalmente nosotros vemos ejemplos de lo maravilloso que está ocurriendo afuera, en Estados Unidos, en España, ¿cierto? Pero en Chile igual. Y son cosas que estamos usando día a día y que cada vez van a ser más. Entonces, nuestra historia. Bueno, Multimind es una empresa que fue fundada por mí, Gloria Aburto, junto a Gonzalo Romero, que él es ingeniero informático también de la Santa María, con muchos años de experiencia en lo que es desarrollo de distintos tipos de sistemas informáticos. Y bueno, nosotros comenzamos desde el 2016, estábamos trabajando juntos a cargo del área de innovación de una empresa de informática, y entonces desde ese año nosotros empezamos a llevar distintos proyectos de innovación, ¿ya? Desde cosas con IoT, algunas con inteligencia artificial y también robótica, RPA, ¿ya? Los robots y distintas cosas. Entonces, durante este tiempo nosotros aprendimos cómo se trabaja con inteligencia artificial, qué tipo cómo eran los procesos, el tipo de personas con las que necesitábamos trabajar y todos los usos que podría tener. Entonces, a través de todo este conocimiento que nosotros fuimos incorporando, a finales del 2019, decidimos entonces crear una empresa solamente enfocada a lo que es inteligencia artificial para crear productos y servicios para las industrias, ¿ya? Entonces, desde ahí ya oficialmente nace Multimind en el 2020. Esto es como para dar un contexto, ¿ya? Bueno, desde que estamos en el 2020 ya hemos ido obteniendo clientes, a pesar de que estamos en plena pandemia. Lo bueno es que todo esto se puede trabajar de forma remota, y ya tenemos clientes que son de la industria, grandes industrias. En estos estamos ya desarrollando varios proyectos. En marzo comenzamos con uno de clasificación de chatarra, ¿ya? Que es para la industria del acero, una gran empresa del acero, que por temas de confidencialidad no puedo nombrar a nuestros clientes, pero sí puedo hablar de la industria en que trabajamos. También con otra empresa tenemos el tema de la predicción de ventas. Estamos desarrollando un sistema para predecir las ventas mensuales de todos sus productos, ya de toda la gama de sus productos. Por otra parte, en mayo empezamos con la detección de riesgos, o sea, de acciones riesgosas en una planta, también en este caso en una planta de aceros. Y desde junio empezamos entonces también con la determinación de las medidas de los camiones que llegan a una planta, ya los grandes camiones que traen los insumos desde los proveedores, ¿ya? Estos son ejemplos claros de cómo la inteligencia artificial ayuda en los procesos de la industria, y todos son estos en Chile, y lo estamos haciendo hoy en día. Son casos reales y problemas reales, ¿ya?
Entonces vamos a hablar un poco ahora, les voy a ir mostrando un poco de los ejemplos de cómo son, qué es lo que hemos hecho para que tengan un mayor conocimiento. Entonces voy a empezar primero por la clasificación de chatarra. ¿Ya? Lo primero que sucedía es que los camiones entonces llegan a esta planta de acero, donde entonces lo importante es que la chatarra se recicla. Esta chatarra es un insumo importante dentro del proceso, pues a partir de él esto se corta, ¿cierto? Se procesa, se funde y luego entonces se crean nuevas barras de acero, perfiles de acero, distintos productos del acero. Entonces es muy importante porque este acero llega de distintas partes del país, de distintos proveedores y tiene distintas clasificaciones. Y dependiendo de la clasificación que tiene, es entonces el precio que se les paga a los proveedores. Hoy en día, este proceso, antes de nosotros, se realizaba de forma visual con un operador. O sea, hay una parte de la planta donde la gente tiene que, una persona claramente especializada, con muchos años de experiencia en esto, guiada también de un manual, tampoco es tan al azar, hay un proceso, hay un protocolo, pero sigue siendo a través de una persona, ¿ya? Que, bueno, de un equipo de personas que se van turnando y todo eso. El tema es que como es una persona, entonces hace que la planta entonces dependa de esa persona. Por ejemplo, si uno llega a estar enfermo, no puede ir y tienen que recurrir a otra persona. ¿Ya? Y también está en los tiempos. Una persona necesita ir al baño, por ejemplo, tiene horas de almuerzo, distintas condiciones. Y entonces eso también hace que el proceso sea menos eficiente. El otro tema es que además, como es una persona, entonces también es vulnerable a, ¿cómo decirlo? Que no suene mal. Es más fácil como su mirada es subjetiva. Entonces, como es una persona quien decide cuál es la clasificación y de esa clasificación depende el valor que le van a pagar a un proveedor, es fácil también entonces incidir sobre esa decisión, ya que entonces eso también hace el proceso vulnerable. ¿Ya? Y finalmente, también las personas necesitan estar rotando porque una planta no puede dejar de producir. Entonces, eso también hace que ese eslabón es un eslabón delicado. Siempre las personas somos más delicadas en comparación, por ejemplo, a un programa. Entonces, ¿qué tuvimos que hacer nosotros? Lo primero fue conectarnos a las cámaras. Lo bueno es que el análisis de imágenes puede ser con cualquier cámara, ¿ya? No depende del tipo de cámara que uno utiliza. Nosotros aquí hemos utilizado cámaras de seguridad como las que hay en cualquier otro lugar, ¿ya? De hecho, si ven, incluso se ve un poco borroso, un poco pixeleado, pero aún así es posible trabajar con esas imágenes. Esto es una detección, un ejemplo de una detección en tiempo real, donde lo primero tuvimos que separar el proceso y lo primero fue detectar cuándo llega un camión, porque las cámaras están todo el tiempo, pero los camiones llegan a veces. Entonces tuvimos que hacer primero un modelo que pudiera detectar cuándo llegaba un camión y luego entonces hacer otro que tomara lo que es la parte de la chatarra, que es lo que vemos aquí, para comparar entonces con nuestro dataset y reconocer a cuál tipo de chatarra en particular pertenece. ¿Ya? Entonces, esto es lo que ocurre y finalmente, ¿qué entrega esto? Para esto nosotros entonces creamos un sistema web donde se entrega en tiempo real la clasificación de lo que está ocurriendo en el momento. Entonces, como ven aquí, este es un sistema que está en la nube, entonces desde cualquier computador las personas pueden reconocer esta información, pueden acceder a él. Como ven aquí, contamos, estas son imágenes reales, este sistema ya está siendo probado, estamos actualmente en marcha blanca. Entonces, por un lado, se capturan las imágenes del camión, ¿cierto? Aquí se puede ver, bueno, en este momento no se nota, pero esto tiene porque es una imagen, pero esto tiene una lupa para que uno pueda ver bien la patente, ya que es un dato importante para cruzarlos con sus datos de cualquier otro sistema como SAP o Softline o cualquier sistema de gestión que utilicen, cualquier RP. ¿Ya? Y aquí está la imagen desde arriba del camión con la chatarra que acaba de llegar. Entonces, lo que nuestro
lo que internamente sucede es que se obtiene esta imagen, se analiza con nuestro modelo ya entrenado y entrega entonces la respuesta, que es el tipo de chatarra. ¿Ya? Esto es un número que indica un tipo de chatarra en particular. La hora que fue registrado, en la fecha, que esto es de octubre, ¿cierto? Y bueno, también tiene un estado porque es en el caso de que nosotros, por un pedido del cliente, se pueda llevar un registro histórico. Entonces, como ven aquí hay flechitas, uno puede ir hacia atrás, o sea, bueno, siempre hacia atrás, ¿cierto? Para poder revisar de qué llegó antes y ver si es que es de esta manera, ya como para poder hacer un control del tema. Entonces, ¿cuál es lo importante de esto? Que, bueno, ahora nuestro sistema es más eficiente porque está funcionando todo el tiempo, no hay que esperar que haya una persona ahí para hacer la clasificación, solo basta con que el camión pase por el lugar establecido. Es objetivo porque no hay forma de influenciar sobre cuál es la categoría que corresponde, dado que esto es una comparación de imágenes, no pasa por la decisión de una persona. Entonces lo hace también más transparente, tanto para la empresa que recibe los productos como también para los proveedores, ¿ya? Porque no es una persona, ¿cierto? Y también tiene otro tema de que es en tiempo real, o sea, esto está pasando constantemente, y es 24/7, que eso también es importante, sobre todo en las grandes plantas que las máquinas no paran, los procesos no paran, entonces esto tiene que estar constantemente funcionando. ¿Ya? Esto es una forma y es una forma en que estamos optimizando este proceso. Muchas personas le dan miedo de que reemplacemos a las funcionalidades de la persona, ¿ya? La idea de la inteligencia artificial no es reemplazar a la persona, no es que haya, entonces ahora no necesito a alguien que me clasifique, no, en realidad ahora lo que tú estás haciendo, lo que estamos haciendo es ayudar a que ese proceso sea más fácil, más rápido y que esa persona tenga tiempo para hacer sus otras funcionalidades. No se dedique solamente a esto, sino que pueda hacer otro tipo de funcionalidades, ¿ya? Es un tema, siempre pensando como un complemento, un apoyo y una ayuda, ¿ya? Entonces este es el ejemplo de cómo el análisis efectivamente puede introducirse en los procesos, ¿ya? Esto puede ser utilizado para cualquier otro tipo de proceso, para cualquier otro tipo de producto que se tenga que clasificar por alguna razón. Pueden ser insumos, como en este caso, pueden ser productos terminados también, puede servir también para el conteo de productos y ese tipo de cosas, ya que sirvan, que tengan que ver con un proceso interno. ¿Ya? Vamos a seguir con otro ejemplo. Bueno, justo era una de las consultas que habían hecho, cómo es el riesgo de la pérdida de trabajo. ¿Ya? La idea es que en realidad las personas, nuestra habilidad es que nosotros podamos crear cosas y decidir por ciertas cosas. Pero la inteligencia artificial a lo que entra a ayudar son en las acciones que son repetitivas, operativas, constantes, ¿ya? No que tiene un mayor análisis detrás. Aquí es ver a qué categoría corresponde y punto. No hay un mayor análisis detrás. Bueno, vamos a pasar al siguiente entonces, que eso era un ejemplo de lo que estamos ahora realizando en desarrollos de imagen con nuestro cliente, y ahora tenemos este, que es otro cliente que tiene que ver, entonces aquí estamos hablando de un predictor de ventas, ¿ya? ¿Qué hacemos con el predictor de ventas? Bueno, la mayoría de las empresas tienen un área comercial y todos los meses se juntan entonces a ver cómo va a ser la predicción para el siguiente mes o al siguiente trimestre, ¿cierto? Para levantar cuáles van a ser las metas de ventas del área comercial. La gente ya hace este tipo de predicciones, pero no logran incorporar de forma objetiva y metódica todas las variables que influyen realmente en la venta de un producto. Generalmente toman solamente lo que son las ventas anteriores y lo que ellos conocen, ¿cierto? Como su instinto, por decirlo, su experiencia, pero no de una manera matemática, sino como un olfato del mercado. No sé cómo explicarlo de otra manera, ¿ya? Entonces, ¿qué hacemos nosotros? Nuestra idea, o sea, lo que nosotros hacemos es que tomamos lo que ellos ya utilizan, que son las ventas anteriores de la empresa, que lo consideramos como variables internas, o sea, variables que ya usa la empresa, que ya sabe que les funcionan. Entonces, que generalmente son las ventas anteriores, en algunos casos importaciones también,
Y luego agregamos entonces variables externas que influyen directamente tanto en la demanda de ese cliente en particular como la demanda general del mercado, ¿cierto? En este caso en Chile. Entonces ahí tomamos nosotros indicadores de la industria, dependiendo de qué industria es. Lo bueno es que existen muchas cámaras regionales, cámaras de comercio, donde, como la Cámara Chilena de la Construcción, como la Cámara de Turismo, ¿cierto? Hay distintas áreas donde podemos rescatar entonces estos tipos de indicadores. Luego vienen los indicadores de la economía también, como el PIB, el desempleo, bueno, distintos tipos de indicadores que indican también cuál es la capacidad de Chile de poder vender, ¿cierto? En momentos en que hay crisis, las ventas bajan. Entonces, eso también los tratamos de incorporar al modelo. También incorporamos indicadores mundiales, sobre todo cuando tienen que ver con productos que vienen desde afuera o al revés, que son productos que queremos exportar, ¿ya? Entonces todo esto se mete como en nuestra juguera, ¿ya? De indicadores, y como les mostré antes, dentro de este proceso iterativo buscamos cuáles de todas estas variables que nosotros creemos que influyen, finalmente son las que más afectan a nuestras predicciones. ¿Ya? Entonces, esto es lo que nosotros consideramos, a modo general, sirve para un montón de, bueno, todas las empresas necesitan predecir sus ventas, ¿ya? Entonces, ¿esto cómo lo entregamos? Bueno, esto es un ejemplo de nuestro sistema también, es un sistema web que también creamos nosotros, donde entonces las personas pueden aquí ver las estimaciones, ¿ya? En este caso es posible subir, por ejemplo, las variables externas, o sea, de un sistema también desde cualquier lugar pueden subir cuáles las variables externas, subir las internas. Aquí la carga de datos, bueno, eso es como una visualización para mostrar si es que están todos los que se necesitan para poder hacer la predicción. Y finalmente estas dos ya vienen siendo los resultados de nuestras predicciones. ¿Ya? Nosotros entregamos las predicciones en dos formatos. Uno de manera agregada, que se refiere a, como a una línea de productos, ¿ya? Que esto sirve mucho para las grandes empresas que comercializan una gran cantidad. Entonces podemos verlo por familia de productos, ¿cierto? O también de una forma desagregada, o sea, por cliente, por todos los, claro, cuánto compra un cliente, que a veces un cliente te puede comprar varios productos, pero tú necesitas saber cuánto te va a comprar ese en particular. O también al revés, que es ver por SKU, o sea, por un producto en particular, cuántas ventas voy a tener de ese producto, ¿ya? Esto es muy importante, la agregada, más que nada para tener una visión general de cómo va a estar mi mes, eh, poder fijar estrategias comerciales y también poder, eh, claro, más que nada para estrategias comerciales, ¿ya? Genéricas. Lo que tiene que ver con la desagregada ayuda muchísimo más, sobre todo si tú sabes cuántos deberías vender por cada producto. Porque sobre todo en las empresas manufactureras tienes que poder producir la cantidad que vas a vender. Si no, se generan quiebres de stock y dejas de ganar por eso. Entonces esto está muy ligado también a la operación y lo optimiza desde ese punto de vista de poder hacer una planificación de la producción mucho mejor y mucho más, con menos error, con menos incertidumbre, mucho más cercano a lo que realmente va a ocurrir, porque ahora tú estás considerando todas las variables que influyen, no solamente lo que pasa contigo, no solamente lo que sabe tu empresa, sino que todo el contexto en donde la empresa se mueve, ¿ya? Y también el poder reconocer cuánto te va a comprar un cliente, bueno, primero te permite poder hacer como una mejor segmentación de cuáles son tus clientes principales, cuáles son menos, pero también ayudan a sumar tu gran meta. Y también te permiten, como tú, esta predicción la puedes hacer varias veces en el mes, a medida que vas obteniendo más información. Entonces, te permite tener una guía más real que ayuda a entonces enfocar tus estrategias comerciales. Poder hacer alguna acción durante el mes para ir directamente donde ese cliente que tú dices que pensabas, o sea, que tu estimación dice debería vender 1000 y estás viendo que no, estás en 200. Entonces, tú puedes ir y hacer una acción directamente mucho más enfocada a ese cliente en particular. ¿Ya? Entonces, eso es lo que
Entonces, en eso ayudaría desde el punto de vista, y esto es un ejemplo de análisis de datos para las ventas, ¿ya? Voy a continuar con el siguiente. Entonces, además de lo que les mostramos, que eran ejemplos de servicios que tenemos directamente ahora, que estamos en pleno desarrollo, como vieron, ya estamos en ambos casos en fase de marcha blanca, con nuestros clientes directos. También nosotros creemos mucho en las alianzas estratégicas, ¿ya? Porque nosotros, como dijimos, somos especialistas en inteligencia artificial, en análisis de imágenes y predicciones, pero no directamente en las industrias o en los distintos usos que pueden haber. Porque como bien dijo Tijau, esto es como la nueva electricidad, es una nueva industria la inteligencia artificial. Tiene muchos usos, puede llegar a muchos lados, en realidad puede llegar a todos, ¿ya? Entonces, para poder hacer soluciones que realmente impacten en la industria chilena, lo que nosotros hacemos es aliarnos con otras empresas para crear productos que nos ayuden tanto a ellos como empresas como a nosotros para resolver problemas reales de la sociedad. ¿Ya? Entonces, en este sentido, y aprovecho de dejar a todos invitados, si es que hay aquí emprendedores o gente de alguna empresa en particular, a que se atrevan y que hagamos proyectos colaborativos. Así los resultados son mucho mejores y podemos entonces competir con las industrias que están en el extranjero. Ya si unimos nuestras fuerzas, vamos a entregar un mejor servicio. Entonces, hasta ahora tenemos 4 alianzas estratégicas muy importantes con los cuales ya estamos desarrollando distintos productos. Por un lado, estamos con la empresa de física industrial y Macroline, que entre ellos dos ya son una alianza, y nosotros como Multimind. Con ellos lo que estamos haciendo es la estimación de volumen, ¿ya? Les voy a mostrar después un ejemplo, ¿ya? De estimación de volumen de distintas cosas. También enfocado a las grandes industrias. Bueno, todo esto está enfocado más a las grandes industrias, bueno, a diferencia del último. Bueno, y después está Safety for Life, que es una empresa de prevención de riesgos, ¿cierto? Enfocada 100% a eso, que tiene una mirada igual, muy ligada a la tecnología, y entonces en conjunto estamos desarrollando un sistema para entonces detectar acciones riesgosas en distintas plantas, ¿ya? Bueno, puede ser en plantas, también pueden ser en obras que se están construyendo, también ahí les vamos a mostrar. Gloria, ¿Ya? disculpa que te interrumpa, estamos un poco pasados del tiempo, por si quieres ir cerrando la idea, por Ah, ya favor, sí, gracias, sí, a está nuestro bien. próximo speaker. Ya. Ya, vamos a ir cerrando entonces. Estas ya son las últimas. Bueno, estas son nuestras alianzas como para mostrar que se puede llegar a distintas cosas. Con Magasol hacemos las integraciones con los PLC, o sea, con las industrias, y con Query estamos haciendo telemedicina. Aquí tenemos, bueno, también tenemos con un productor ejecutivo, Patricio López, y con él estamos haciendo el análisis de guiones, como para ver que también hay otras áreas en que se puede entrar. Finalmente, estos son algunos ejemplos de qué es la estimación de volumen, ¿cierto? Que se entrega finalmente en un sistema para poder saber cuántas cosas estoy recibiendo en mi planta y otros ejemplos también que pueden ser para otras áreas dentro de una industria o como para stockpile. Y este es un ejemplo, ya es el último, de cuál es el tema, de a qué nos referimos con incidentes riesgosos, que en una planta yo puedo ver cuáles son las maquinarias más grandes y reconocer dónde hay personas y entonces poder saber si es que está ocurriendo algo riesgoso. ¿Ya? Entonces, todos estos son ejemplos puntuales de cómo entonces la inteligencia artificial ayuda en nuestras industrias. Muchas Perfecto. gracias. Estos son mis datos de contacto por si tienen alguna consulta, duda, quieren hacer algún proyecto en conjunto, también.